Estamos siguiendo el estudio de Hebreos. ¡Qué estudio más interesante! ¡Qué libro más fascinante! Y hoy quiero presentarte un buen amigo, Roberto Lafón. Hermano Roberto, mucho gusto de tenerte aquí con nosotros hoy día. Gracias. Y estamos pues en el estudio sobre Jesús. Y creo que hoy día vamos a hablar de él como ancla. No sé, hay algunas verdades interesantes. Sí. Arranque. Gracias. Pues primero tenemos, y la Biblia nos lleva allí en estos versículos, de ver en el trasfondo la promesa que Dios hizo a Abraham. Y eso es tan importante porque es un ejemplo que aplica a nosotros hoy en día. Sí. Y es una promesa tan fuerte y tan poderoso que nos ayuda a poder regresar a esa promesa en nuestras vidas cuando estamos pasando por tiempos difíciles y ver qué es lo que Dios hizo con Abraham. Y le dio una promesa muy fuerte y una promesa sólida. Y parte de esa promesa también era de que le prometió un hijo, aunque él era ya anciano, su esposa era anciano, y Dios le dio ese hijo, pero y le había prometido que iba a tener muchos hijos, pero aún con el primero, ahí le pidió que regresara ese hijo a él como un sacrificio. Y Abraham era fiel, lo hizo, y Dios en el último momento suplió la necesidad y le regresó el hijo a él, a Abraham, para que él tuviera ese hijo. Y pues ese es un buen ejemplo para nosotros. Podemos ver lo que Dios hizo con Abraham. Y después, en el versículo que sigue, nos dice o pasa la atención del pasado al presente, diciendo que es algo para nosotros. Nosotros llegamos en eso. Y no es solo historia, algo del pasado, sino que es algo que podemos aplicarlo a nuestras vidas. No solo para el Nuevo Testamento, sino para cada creyente hoy en día. Podemos regresar a eso. Y nos da la idea de que esas promesas o esa promesa que Dios nos ha dado es como una barra fiel que nos puede ayudar cuando estamos caminando o como una muleta que tenemos una pierna quebrada y está en yeso y no podemos caminar bien, pero podemos siempre confiar en esas promesas. Nos ayuda a estar fiel y estar estable cuando hay tiempos difíciles. Otra ilustración de estas promesas es que es como una fundación para nuestras vidas. Tuvimos pues la experiencia en El Salvador de experimentar varios terremotos. Y estuviste ahí 15 años como misionero, ¿no? Así es. Yeah. Y en esos terremotos, saliendo después de la actividad, fuimos y nos asombró muchas veces lo que encontramos. Vimos a casas elegantes, modernas, que fueron construidos sólidos y todo lo demás, pero estaban en todo derrumbados. Y cuando encontramos y examinamos más acerca, nos dimos cuenta que habían gastado todo el dinero en hacer una casa bonita, pero no. En el fundamento nada. Nada en el fundamento. Y eso es algo que hace tanto la diferencia, porque en nuestras vidas como cristianos vamos a tener esos terremotos, vamos a tener esas tormentas y necesitamos tener algo sólido, que es la promesa de Dios y las promesas de Dios para poder seguir en esos tiempos, porque todo el mundo nos está mirando. Y cuando pasamos por esas dificultades, ellos van a estar mirando cómo es que reaccionamos en esos tiempos difíciles. Y si nosotros reaccionamos con pánico y como los demás reaccionan, ellos van a decir, bueno, eso del cristianismo no es nada, porque todos somos iguales. Pero cuando nosotros tenemos esa confianza en esos tiempos difíciles, eso va a ser un testimonio a ellos. Me parece que hay ciertas personas que están diciendo que una vez que uno es un cristiano, ya no le va a pasar nada mal más en todo el resto de su vida. Sí. Toda su vida, 1000 maravillas, con viento a popa. Pues eso pero ha sido... no estás diciendo eso ahora. Bueno, ha sido mi experiencia. Cuando acepté a Cristo, no he tenido ningún problema en la vida. No, y eres un mentiroso. Soy un mentiroso. No, siempre vamos a tener problemas y esos son tiempos para poder madurar nuestra vida espiritual, pero también tiempos para que podamos ser un testimonio a los demás de cómo debemos de confiar en Dios y confiar en sus promesas. También este pasaje sigue hablando de que Jesús es como nuestra ancla.
Y la idea de una ancla es tan interesante, es una buena ilustración. En el Antiguo Testamento tenían el más sagrado de los sagrados, donde estaba el arca, y estaba atrás de una cortina donde solo el sumo sacerdote podía entrar y estar ahí. Pero ahora, y eso solo es una vez por año. y eso solo una vez por año. Pero ahora con Jesús, cuando Él resucitó, dice la palabra de Dios que esa cortina fue rota desde arriba para abajo, y ahora mediante Él tenemos ese acceso, y Él es nuestra ancla. Una ancla, cuando se pone en el agua, cuando está en un lugar bien profundo, está bien abajo, no se puede ver ese ancla allí, sino que uno tiene que confiar de que esa ancla está haciendo lo que debe de hacer, y si uno cada segundo está subiéndolo para ver si todavía está ahí, pues eso deshace el propósito de tener esa ancla ahí. Entonces necesitamos confiar en eso, aunque no podemos ver esa ancla, tenemos que confiar. Y cuando viene esa tormenta otra vez, esos problemas, eso no es el tiempo de cortar el cable con esa ancla, porque entonces no tenemos nada que nos va a sostener y vamos a ser llevados de un lado a otro en la tormenta hasta tener una completa fracaso. Muy bien, tenemos menos de 2 minutos. Me gustó el ancla, el fundamento, porque sabemos que cuando estamos con el Señor tenemos eso. Ahora, estabas hablando también de la oportunidad, del privilegio que tenemos de mirar y hablar directamente con el Señor porque el velo está roto. Así es. ¿Me estás diciendo que realmente es como un 24/7, 24 horas por día, 7 días por la semana? Así es. Cualquier tiempo cuando necesitamos hacer esa llamada, no es una llamada de larga distancia, es una llamada local, y podemos tener ese acceso directo con Dios, mediante Jesucristo, que nos ha perdonado, que nos ha cubierto, y tenemos ese privilegio de poder entrar y poner nuestras necesidades allí delante de Él, y Él los ve y los lleva al trono de Dios. Entonces, si estamos en medio de un terremoto, las cosas no nos van bien. Así es. ¿Cuál debería de ser lo que hacemos en primer instante, segundo instante? Tienes 30 segundos. Ok, y solo 30 segundos. Solo 30, ya tienes 25. Bueno, lo primero que hay que hacer es orar. Siempre orar, porque eso siempre nos va a poner en la posición correcta con Dios, de tener nuestras prioridades con Dios. Amén. Y Él nos dirija y nos protege. Bueno, yo creo que con eso es suficiente, porque cuando todo va mal, tenemos que mirar para arriba, Así porque es. de allí viene nuestra esperanza. Amén. Roberto, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Nos Muchas veremos otra vez. Amén. Gracias.